En la tierra de Uz, donde el horizonte se funde con el fuego del desierto, no había hombre más grande que Job. No era solo su riqueza, miles de cabezas de ganado que cubrían los valles como una marea de lana y músculo, sino su integridad. Job era una muralla de rectitud en un mundo de sombras. Cada mañana, antes de que el sol reclamara el cielo, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, temiendo que en un arrebato de juventud hubieran maldecido a Dios en sus corazones. Era el equilibrio perfecto entre el poder terrenal y la devoción divina. Pero en las cortes celestiales, donde la luz hiere la vista, se gestaba una tormenta que ninguna ofrenda podría aplacar. Satán, el adversario, cruzó el umbral divino tras recorrer la tierra. Dios, con orgullo soberano, señaló a su siervo: ¿te has fijado en Job? No hay nadie como él. El adversario sonrió con una frialdad que congelaría el infierno. ¿Acaso Job te teme de balde? Lo has rodeado de una muralla de bendiciones. Pero extiende tu mano, toca sus posesiones, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El desafío quedó sellado. Dios aceptó la apuesta de fe, entregando todo lo que Job poseía en manos del acusador, con una sola frontera: no tocar su vida. Job estaba sentado a la mesa cuando el primer mensajero irrumpió, con el rostro cubierto de polvo y sangre. Los sabeos cayeron sobre los bueyes, pasaron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contarlo. No había terminado de hablar cuando un segundo hombre entró tambaleándose, con los ojos desorbitados por el horror de lo sobrenatural. El fuego de Dios cayó del cielo, gritó el segundo mensajero, señalando hacia el horizonte donde una columna de humo negro comenzaba a devorar el legado de Job. Devorando a las ovejas y a los pastores por igual, concluyó el hombre, desplomándose sobre sus rodillas. El silencio que siguió fue sepulcral, pero solo duró un latido. Un tercer mensajero, herido y exhausto, cruzó el umbral con una noticia aún más amarga: los caldeos, en 3 escuadrones, habían masacrado a los camelleros y robado hasta el último animal. Job permanecía inmóvil, como una estatua de granito. Sus manos, antes acostumbradas a bendecir, se cerraron en puños. Pero el destino no había terminado de cobrar su diezmo de sangre. Un cuarto mensajero entró, y en su mirada no había miedo, sino una tristeza infinita que lo decía todo antes de hablar. Tus hijos y tus hijas estaban celebrando en la casa de su hermano mayor. De pronto, un viento huracanado surgió del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y ésta se derrumbó sobre ellos. Todos han muerto, Job. Solo yo he quedado para decírtelo. El mundo se detuvo. Job se puso en pie, y en un acto de violenta humildad, rasgó su túnica y rapó su cabeza. El hombre más rico de Oriente ahora no poseía nada más que el aire en sus pulmones. Se arrojó al suelo, no para maldecir, sino para adorar, pronunciando las palabras que resonarían por milenios: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En el cielo, el adversario observaba con furia. La fe de Job no se había quebrado bajo el peso de la ruina económica ni el duelo más profundo. Satán regresó ante la presencia divina, destilando veneno. Piel por piel, siseó. El hombre da todo lo que tiene por su vida. Pero toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice. Dios, permitiendo que la prueba llegara al límite de la resistencia humana, otorgó el permiso. En un instante, el cuerpo de Job fue invadido por una sarna maligna que recorría desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Su piel se convirtió en una costra de dolor ardiente. Expulsado de la ciudad, Job se sentó entre las cenizas de un basurero, usando un trozo de vasija rota para rascarse las llagas que supuraban sin descanso. Fue entonces cuando su esposa, quebrada por la agonía de verlo así, se acercó para darle el golpe de gracia emocional. ¿Todavía te mantienes firme en tu integridad? Le gritó entre lágrimas de rabia: maldice a Dios y muérete de una vez. Job levantó la vista, y a través de la fiebre y el tormento, susurró una respuesta que cortó el aire como una espada. Hablas como una mujer insensata, sentenció Job, con la voz quebrada pero firme. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? En medio de aquel vertedero, Job se convirtió en un monumento al sufrimiento.
Su aliento era repulsivo incluso para sus allegados, y su carne, devorada por gusanos y costras negras, se pegaba a sus huesos. El silencio de la ceniza era su única compañía, hasta que tres figuras aparecieron en el horizonte, recortadas contra el sol implacable. Eran sus amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Al verlo, no lo reconocieron. El hombre que una vez fue el juez respetado en las puertas de la ciudad era ahora una masa informe de dolor. Alzaron su voz en un alarido de duelo, rasgaron sus mantos y lanzaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a él sin pronunciar una sola palabra, porque veían que su dolor era demasiado grande para ser contenido por el lenguaje humano. Pero el silencio tiene un límite, y el de Job estalló primero. La paciencia, esa virtud que lo había sostenido, se transformó en un grito desgarrador de agonía existencial. Job abrió la boca y maldijo, no a Dios, sino al día en que nació. Perezca el día en que nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Que ese día sea tinieblas, que Dios desde lo alto no lo reclame, rugió Job, deseando que las sombras lo devoraran. ¿Por qué se le da luz al que sufre, y vida a los que tienen el alma amargada? ¿Por qué no morí en el vientre? Sus amigos, estremecidos por la violencia de sus palabras, comenzaron a removerse. Elifaz, el más anciano, no pudo callar más. Para él, el universo era una ecuación de justicia simple: si sufres, es porque has pecado. La idea de un inocente destruido por Dios era una blasfemia contra el orden cósmico. Elifaz se aclaró la garganta, y con una mezcla de lástima y juicio, lanzó la primera piedra teológica. Piensa ahora, ¿qué inocente ha perecido jamás? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Preguntó Elifaz, inclinándose hacia Job con una mirada inquisidora. Yo he visto que los que aran la iniquidad y siembran la aflicción, eso mismo cosechan. Por el aliento de Dios perecen, y por el soplo de su ira son consumidos, continuó Elifaz, cuya voz ganaba fuerza mientras intentaba descifrar el misterio de la tragedia de Job. Para Elifaz, la agonía de su amigo no era un misterio, sino una evidencia. Instó a Job a buscar a Dios y a no despreciar la corrección del Todopoderoso, pintando un cuadro de restauración que, a los oídos de un hombre que acababa de enterrar a 10 hijos, sonaba como sal sobre una herida abierta. Job escuchaba con la cabeza gacha, dejando que el sudor y la sangre se mezclaran con el polvo. Cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos ardían con un fuego que el dolor no había podido sofocar. Si tan solo se pesara mi angustia y se pusiera en una balanza mi ruina, replicó Job con desprecio. Pesarían más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido temerarias. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, y mi espíritu bebe su veneno. Job no buscaba consuelo barato ni teología de manual. Desafió a sus amigos a señalarle exactamente en qué había fallado. Su integridad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesto a canjearla por una falsa confesión para calmar la ira de un Dios que parecía haberlo tomado como blanco de tiros sin motivo alguno. El turno fue entonces para Bildad de Suaj, quien, más rudo que el anterior, arremetió contra la memoria de los hijos de Job para justificar su teoría: si tus hijos pecaron contra él los entregó al poder de su transgresión. Bildad apelaba a la tradición de los antiguos, insistiendo en que Dios no tuerce el derecho ni el omnipotente pervierte la justicia. La discusión subió de tono. Job, atrapado entre un Dios que guardaba silencio y unos amigos que hablaban de más, comenzó a dirigir sus palabras directamente hacia el cielo. Reconoció la soberanía de Dios, aquel que desplaza las montañas y detiene el sol, pero con una amargura aterradora. Él es quien me quebranta con tempestad y multiplica mis heridas sin causa, gritó Job hacia las nubes. Aunque yo fuera íntegro, él me declararía perverso. Soy inocente. Pero ya no me importa mi vida, desprecio mi existencia. En un arrebato de audacia, Job exigió un árbitro, alguien que pudiera poner su mano sobre ambos, sobre la criatura de barro y el creador de las estrellas, para que el terror divino dejara de abrumarlo. Pero el cielo permaneció mudo, y fue entonces cuando Sofar de Naamat, el más joven y fogoso de los tres, estalló en indignación. ¿Acaso esta multitud de palabras no tendrá respuesta? Rugió Sofar, señalando a Job con un dedo tembloroso.
¿Se callarán los hombres ante tus jactancias? Dios te está cobrando incluso menos de lo que tu iniquidad merece. Sofar se inclinó hacia Job, y con una dureza que buscaba quebrar el último bastión del orgullo del sufriente, le lanzó una advertencia que cambiaría el rumbo del debate. ¿Podrás tú descubrir los secretos de Dios? ¿Alcanzarás la perfección del Omnipotente? Escupió Sofar, su voz cargada de un dogmatismo feroz. Para él, Job no era más que un hombre hueco que pretendía ser sabio, un pollino de asno montés que intentaban hacer hombre. Le ordenó que limpiara sus manos de maldad para que su rostro volviera a brillar, prometiéndole una seguridad que Job sentía como una burla cruel. Job soltó una carcajada seca, que sonó más como un crujido de huesos que como un gesto de alegría. No hay duda de que ustedes son el pueblo, y que con ustedes morirá la sabiduría. Respondió Job con un sarcasmo punzante. Pero yo también tengo entendimiento, no soy menos que ustedes. ¿Quién no sabe las cosas que dicen? Job miró a su alrededor, a la tierra yerma que antes era su imperio, y luego a sus amigos, a quienes llamó remendadores de mentiras y médicos nulos. Se cansó de las abstracciones y las reglas morales que no encajaban con la realidad de su carne podrida. Su mente, afilada por el sufrimiento, comenzó a cuestionar la justicia distributiva que sus amigos defendían con tanto ahínco. ¿Por qué viven los impíos, y envejecen, y aún crecen en riquezas? Los desafió Job. Sus casas están libres de temor, y no está sobre ellos el azote de Dios. Job rompió el esquema, el mundo no era el lugar ordenado que ellos decían. Los malvados morían en paz, mientras que los justos, como él, eran devorados por la angustia. En ese momento, Job dejó de hablarles a ellos. Sus ojos se fijaron en el vacío, iniciando un monólogo de una belleza desgarradora. Comparó la vida del hombre con la de un árbol. Si un árbol es cortado, aún queda la esperanza de que retoñe, pero el hombre, una vez que exhala su último suspiro, ¿dónde queda? Oh, si me escondieras en el Seol, clamó, deseando una tregua en el reino de los muertos hasta que la ira de Dios pasara. Pero la esperanza era un hilo que se adelgazaba. Job sentía que Dios lo estaba asediando como a una ciudad amurallada, derribando sus defensas, arrancando su esperanza como un árbol de raíz. Mi familia se ha alejado de mí, mis conocidos me son extraños, mi propio aliento es repulsivo para mi mujer. Gritó, con la piel colgando de sus huesos. Pero justo cuando parecía que Job se hundiría en la desesperación absoluta, un relámpago de convicción atravesó su oscuridad. Se puso de pie, tambaleándose sobre sus pies llagados, y con una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de su espíritu indomable, proclamó su victoria sobre la duda. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Su voz tronó, desafiando a la muerte misma, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Sus amigos retrocedieron, intimidados por la magnitud de su fe en medio del desastre. Pero la prueba no había terminado. Lo que Job no sabía era que el cielo estaba preparándose para responder, no con palabras de consuelo, sino con el rugido de un torbellino que ya se divisaba en el horizonte. Yo mismo lo veré, y no otro. Exclamó Job, antes de derrumbarse nuevamente sobre el polvo, agotado por el peso de su propia profecía. Sus amigos, lejos de conmoverse, se sintieron insultados por su persistencia. La dialéctica se volvió un campo de batalla. Elifaz, Bildad y Sofar lanzaron una segunda y tercera ronda de ataques, cada vez más crueles, cada vez más ciegos. Acusaron a Job de robar al huérfano, de negar el pan al hambriento y de creerse más puro que las estrellas. Para ellos, la miseria de Job era la prueba irrefutable de su malicia oculta. Job, sin embargo, ya no luchaba contra hombres. Su combate era contra el silencio del Creador. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su tribunal, expondría mi causa y llenaría mi boca de argumentos, clamaba, mientras se rascaba las pústulas con el trozo de cerámica. Buscaba a Dios al norte y no lo veía, al sur, y no lo hallaba. Pero en esa ausencia, su fe se tornaba en una demanda de justicia que sacudía los cimientos del orden establecido. De repente, una cuarta voz rompió la monotonía del debate.
Un joven llamado Eliú, que había permanecido en las sombras escuchando con la sangre hirviendo, dio un paso al frente. Su juventud había sido su mordaza, pero la arrogancia de los ancianos y la audacia de Job rompieron su paciencia. Soy joven en días y ustedes son ancianos, rugió Eliú, con los ojos encendidos por un celo abrasador. Pero es el espíritu en el hombre, el soplo del Omnipotente, lo que da entendimiento. No son siempre los viejos los sabios. Eliú no fue blando. Reprendió a los tres amigos por no haber sabido responder a Job, y condenó a Job por querer tener la razón por encima de Dios. Argumentó que Dios habla de muchas maneras, en sueños, en visiones, a través del dolor, y que su justicia es tan vasta que el hombre no puede ni debe cuestionarla. Dios es más grande que el hombre, sentenció Eliú, señalando hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse de forma antinatural. Él no da cuenta de sus actos a nadie. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Mientras Eliú hablaba, el viento comenzó a silbar entre las rocas del vertedero. No era una brisa desértica común, era un aire cargado de electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos se erizaran. El cielo, antes de un azul implacable, se tornó color bronce y luego violeta profundo. Una masa de nubes negras comenzó a girar sobre sus cabezas, formando un embudo que descendía con la fuerza de 1000 ejércitos. Eliú enmudeció. Los tres amigos se cubrieron el rostro, aterrados. Job, en cambio, se puso de pie, enfrentando la tormenta con el pecho descubierto y la piel lacerada. El torbellino tocó tierra, levantando ceniza y fuego, y desde el corazón mismo del caos, una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas y el choque de galaxias rompió el silencio de los siglos. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Tronó la voz desde el torbellino. Cíñete ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La voz de Dios no era un susurro, era un impacto sísmico que vibraba en la médula de Job. Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? El torbellino rugía con una furia contenida, una tormenta de luz y sombra que envolvía el basurero, transformándolo en el epicentro de la creación. Dios no respondió a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, en su lugar, lo llevó en un viaje vertiginoso por las costuras del universo. Le preguntó por las dimensiones del abismo, por las puertas de la muerte y por los depósitos donde se guarda la nieve y el granizo para el día de la batalla. Job, el hombre que hace un momento exigía un juicio, se sentía ahora como un grano de arena frente a un sol en expansión. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Continuó la voz, mientras relámpagos blancos trazaban mapas imposibles en el cielo purpúreo. ¿Envías tú los rayos, para que vayan y te digan, aquí estamos? La magnitud del cuestionamiento era aplastante. Dios enumeró la fuerza salvaje de la naturaleza, el león que acecha, el mulo que desprecia el estrépito de la ciudad, el gavilán que despliega sus alas hacia el sur. Cada palabra era un recordatorio de que el cosmos no giraba en torno a la moralidad humana, sino a un diseño tan vasto que la mente de Job apenas podía rozar sus bordes. Los amigos de Job estaban postrados, con la boca en el polvo, incapaces de soportar la presión atmosférica de la presencia divina. Job, aunque temblaba, mantenía la mirada alzada hacia el ojo del huracán. Comprendió que su dolor, aunque real y profundo, era una nota en una sinfonía cuya partitura se extendía más allá del tiempo. Entonces, la voz cambió de tono, volviéndose más densa, más oscura, evocando a las criaturas que habitan en las fronteras del mito y la realidad. Mira ahora a Behemoth, tronó el Señor. Sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades como barras de hierro. Es la obra maestra de Dios, solo su hacedor puede acercarle su espada. Se tumba bajo los lotos, en lo oculto de las cañas, si el río crece, él no se inmuta. Job contempló en su mente a la bestia colosal, un símbolo de la fuerza bruta que no puede ser domesticada por el hombre. Pero Dios no se detuvo ahí. El torbellino se intensificó, y una sombra aún más antigua y aterradora fue convocada por la palabra divina. ¿Podrás tú pescar a Leviatán con un anzuelo? Preguntó Dios, y el aire se llenó de un olor a salitre y azufre.
¿pondrás un garfio en su nariz? Si pones tu mano sobre él, no te olvidarás de la batalla, ni volverás a intentarlo. La descripción de Leviatán comenzó a cobrar forma ante los ojos de Job, una bestia cuyas escamas son escudos cerrados, cuyos estornudos lanzan destellos de luz y de cuya boca salen antorchas de fuego. Su corazón es firme como una piedra, duro como una muela de molino. La voz de Dios describía al Leviatán, el monarca del abismo, con una crudeza que hacía que la tierra bajo Job vibrara de terror. Cuando se levanta, los poderosos tiemblan, a causa de su estrépito quedan fuera de sí. No hay poder sobre la tierra que se le compare, fue hecho exento de temor. Job cerró los ojos, abrumado. La imagen de la bestia indomable era el espejo de su propia situación, un caos que él no podía controlar, un sufrimiento que no respondía a sus leyes de lógica o justicia. Dios no le estaba dando una explicación, le estaba mostrando su currículum como arquitecto del imposible. En la presencia de lo infinito, las quejas de Job sobre sus campos quemados y sus hijos perdidos empezaron a palidecer ante la majestuosidad de aquel que sostiene el lecho del océano con un dedo. El torbellino comenzó a ceder. La presión en el aire bajó, dejando un rastro de ozono y silencio absoluto. Job, que había pasado semanas gritando sus derechos al cielo, ahora solo sentía la necesidad de desaparecer en la inmensidad de lo que acababa de presenciar. Su integridad permanecía intacta, pero su soberbia intelectual se había desintegrado como ceniza en el viento. Se arrodilló, hundiendo sus manos llagadas en el suelo que Dios mismo había fundado. Yo reconozco que todo lo puedes, susurró Job, y su voz, aunque débil, cortó el silencio como una campana de plata. Y que no hay pensamiento que se te oculte. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por eso yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job no pidió que le devolvieran su salud, ni sus riquezas, ni a su familia. En ese momento de claridad absoluta, nada de eso importaba. El dolor seguía ahí, la sarna seguía quemando su piel, pero el vacío en su alma se había llenado con la visión de la divinidad. De oídas te había oído, dijo Job, levantando el rostro hacia el cielo que recuperaba su calma, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco, y me arrepiento en el polvo y la ceniza. La capitulación de Job fue el fin del conflicto celestial. En las alturas, el adversario, que esperaba una maldición, se retiró derrotado por una fe que no se basaba en la recompensa, sino en la pura existencia de Dios. Sin embargo, el juicio divino aún no había terminado para todos. El silencio fue roto de nuevo, pero esta vez la voz no se dirigió a Job, sino a las tres sombras que seguían postradas de miedo. Dios se volvió hacia Elifaz de Temán, y sus palabras cayeron como bloques de mármol. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos compañeros, sentenció el Señor, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por tanto, tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. La sentencia divina resonó con una autoridad gélida sobre los 3 amigos. Mi siervo Job orará por ustedes, solo a él atenderé para no tratarlos con la ignominia que merecen por no haber hablado con la verdad. Elifaz, Bildad y Zofar, los hombres que se creían los guardianes de la moralidad de Dios, temblaban ahora como hojas secas. El orden se había invertido, el hombre del basurero, el paria cubierto de pústulas, era ahora el único puente entre ellos y la aniquilación. La teología de la retribución que tanto habían defendido se volvía en su contra. Con la cabeza baja, los 3 hombres trajeron los animales ante Job. El sacrificio no fue un acto de pompa, sino un ejercicio de humillación absoluta. Job, con sus manos aún sangrantes, intercedió por aquellos que lo habían atormentado en su hora más oscura. No hubo rencor en sus palabras, solo una piedad profunda que nacía de haber visto el rostro de la eternidad. En el momento en que Job perdonó y oró por sus amigos, algo cambió en la estructura misma de la realidad. La maldición se rompió. Como si el tiempo retrocediera para sanar las heridas de la tierra, la sarna comenzó a retirarse de la piel de Job. Las costras cayeron, dejando paso a una carne nueva, más fuerte que la de su juventud. El dolor, que había sido su único compañero, se desvaneció como una pesadilla al amanecer. Pero la restauración no se detuvo en su cuerpo.
La noticia de la teofanía y la sanación de Job corrió por toda la región como un incendio forestal. Sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes lo habían evitado por asco o miedo, regresaron a su mesa. Cada uno de ellos le trajo una moneda de plata y un anillo de oro, no como limosna, sino como tributo al hombre que había vencido al silencio de Dios. La fortuna de Job comenzó a multiplicarse por un factor que desafiaba la lógica económica. Donde antes hubo 7.000 ovejas, ahora pastaban 14.000. Los 3.000 camellos se convirtieron en 6.000. Los bueyes y las asnas poblaron los campos hasta donde alcanzaba la vista. Job no solo recuperó lo perdido, recibió el doble de cada posesión terrenal. Sin embargo, el vacío más grande seguía allí, el lugar donde sus hijos solían reír. Dios, en su soberanía misteriosa, volvió a bendecir el vientre de su casa. Job tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Y en toda aquella tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, Gemima, Casia y Queren-Apuk. Job, el hombre que lo perdió todo para encontrarlo todo, vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días, dejando tras de sí un legado que no se medía en oro, sino en la cicatriz de una fe que se atrevió a cuestionar al Omnipotente y sobrevivió para contarlo. Pero la historia de Job no termina con su muerte. Su relato quedó grabado en el alma de la humanidad como el mapa definitivo del sufrimiento humano. Siglos después, los sabios seguirían debatiendo su lucha, buscando en sus versos la respuesta a la pregunta eterna. ¿Por qué sufre el justo? Esa pregunta, que Job lanzó como un dardo al corazón del cielo, se convirtió en el eco que recorrería los pasillos de la historia. El nombre de Job dejó de pertenecer a un hombre para transformarse en un estandarte. Su vida fue el primer gran campo de batalla donde se demostró que el amor a la verdad puede ser más fuerte que el miedo a la muerte o la pérdida de la fortuna. Uz volvió a prosperar bajo su mando, pero Job ya no era el mismo. Sus ojos, que habían visto el despliegue de Leviatán y el nacimiento de las estrellas, miraban ahora el mundo con una profundidad que intimidaba a los sabios. No hablaba de reglas, hablaba de encuentros. No enseñaba leyes, enseñaba cicatrices. El hombre que había discutido con Dios entendía que la verdadera riqueza no estaba en los 14.000 camellos, sino en la paz de aquel que no tiene nada que ocultar ante el Creador. Sus hijas, Gemima, Casia y Queren-Apuk, recibieron herencia junto a sus hermanos, un acto revolucionario que reflejaba la nueva visión de Job, un mundo donde la gracia de Dios no conoce las fronteras impuestas por los hombres. Su hogar se convirtió en un faro para los desesperados. Todo aquel que sentía que el cielo le había dado la espalda viajaba leguas para sentarse a los pies del anciano que una vez fue el heraldo de la ceniza. Job les contaba cómo el viento del desierto podía ser la voz de un padre, y cómo el dolor, por más desgarrador que fuera, no era un castigo, sino a veces el cincel de una obra que aún no alcanzamos a comprender. La leyenda de su paciencia se extendió hasta los confines de la tierra, pero él siempre corregía a quienes lo alababan. No fue paciencia lo que me salvó, decía con una sonrisa enigmática. Fue la terquedad de no soltar la mano de Dios mientras él me golpeaba. Pero mientras Job envejecía rodeado de paz, en las sombras de los tiempos por venir, otros hombres empezarían a escribir sus propias páginas de angustia. La historia de Job era solo el prólogo de una lucha mucho mayor. El adversario, aunque derrotado en aquella apuesta, no había abandonado su odio por la humanidad. Él sabía que Job era un caso excepcional, un gigante. Pero, ¿qué pasaría cuando el sufrimiento cayera sobre naciones enteras? En el último año de su vida, Job subió a la colina más alta de Uz. El sol se ponía, bañando el valle en un oro líquido que recordaba a la gloria del torbellino. Sintió que el ciclo se cerraba. Sus manos, que una vez usaron un trozo de cerámica para rascarse las pústulas, ahora sostenían el bastón de un patriarca amado. He peleado la buena batalla, susurró al viento, recordando las palabras que otros repetirían mucho después. He terminado mi carrera. Cerró los ojos, y por un momento, el silencio de la tarde se cargó de nuevo con esa electricidad antigua. Job sonrió, sabiendo que el Redentor al que invocó entre las cenizas estaba ahora esperándolo, no en una tormenta de fuego, sino en un abrazo de luz infinita.
Sin embargo, en las bibliotecas del tiempo, un nuevo capítulo comenzaba a abrirse, uno que conectaba la sangre de Job con las lágrimas de todos los hombres que vendrían después de él. El eco de las cenizas no se disipó con su último suspiro. La transición de Job de este mundo al siguiente no fue un final, sino la cristalización de una verdad cruda: el hombre es capaz de resistir lo insoportable cuando su mirada está fija en lo eterno. La historia de Job se filtró por las grietas de los templos y los palacios, llegando a oídos de profetas y reyes que buscaban entender la mecánica del dolor divino. En los siglos posteriores, la figura de Job se convirtió en la respuesta ante el silencio de Dios. Cuando las naciones caían y el hambre asolaba las ciudades, el relato de aquel hombre en el basurero servía como un recordatorio brutal de que la justicia de Dios no es una transacción comercial. No se compra la bendición con buen comportamiento, ni se evita la tragedia con sacrificios vacíos. El pacto es más profundo, más oscuro y, a la vez, más glorioso. Los escribas que recopilaron sus palabras en los rollos sagrados sabían que estaban manejando fuego. No intentaron suavizar sus quejas ni censurar sus gritos contra el cielo. Al contrario, dejaron que la rabia de Job respirara en cada página, porque en esa honestidad brutal residía la verdadera santidad. Job no fue santo por callarse, sino por gritarle a la cara a Dios sin dejar de creer que él estaba allí para escucharlo. Pero la épica de Job también dejó una advertencia para los amigos del sufriente. La condena de Dios hacia Elifaz, Bildad y Zofar quedó grabada como un juicio permanente contra la religión simplista. Aquellos que pretenden explicar el dolor ajeno con fórmulas morales fueron expuestos como ciegos ante la magnitud de la soberanía divina. La historia de Job destruyó la idea del universo justo para presentar un universo centrado en Dios, donde incluso Leviatán tiene un propósito que escapa a la lógica humana. Mientras los pergaminos viajaban de mano en mano, la pregunta evolucionó. Ya no era solo por qué sufro, sino quién soy yo para cuestionar al que mueve las constelaciones. Job había enseñado que el hombre es, a la vez, nada y todo, polvo ante el torbellino, pero lo suficientemente importante como para que el Creador se detenga a responderle. Sin embargo, el destino de la humanidad seguía ligado a esa apuesta original en las cortes celestiales. El adversario, aunque humillado, seguía rondando la tierra, buscando un eslabón débil que probara que Job fue solo una anomalía, un error en su cálculo de la miseria humana. En una aldea lejana, generaciones después, un joven leía los versos de Job a la luz de una lámpara de aceite. Sus manos temblaban al llegar al pasaje del Redentor. Él se levantará sobre el polvo, leyó el joven en voz alta, y sintió que las palabras no eran pasado, sino una promesa que latía con una urgencia nueva. Lo que aquel joven no sabía es que la sombra de la cruz ya se proyectaba sobre las páginas del libro de Job, conectando el sufrimiento del inocente de Uz con el sacrificio del inocente por excelencia. El inocente por excelencia que cargaría con el peso de todos los basureros del mundo, uniendo el grito de Job con un eco que transformaría el cosmos. La conexión era innegable. Job, sentado en el polvo, era el preámbulo de una corona de espinas. Su historia había servido para romper el cristal de la comodidad y mostrar que la fe no es un refugio contra la tormenta, sino la capacidad de caminar dentro de ella sin perder el norte. El legado de Job se transformó entonces en una herramienta de guerra espiritual. En los momentos más oscuros de la persecución y el exilio, su nombre era un código de resistencia. Recuerden a Job, se susurraban los hombres en las minas y las prisiones, no para consolarse con el final feliz de sus riquezas duplicadas, sino para fortalecerse con el recuerdo de su negativa a maldecir. Job había demostrado que el ser humano tiene una soberanía interna que ni siquiera el adversario puede tocar sin permiso, la libertad de elegir cómo responder ante la ruina. Sin embargo, el tiempo seguía su curso y la humanidad, con su memoria selectiva, empezó a convertir a Job en una caricatura de paciencia pasiva. Se olvidaron del hombre que desafió a Dios, del guerrero que exigió un árbitro, del rebelde que llamó a sus amigos mentirosos. Intentaron domesticar su historia para hacerla más digerible en los púlpitos, ignorando que el libro de Job es, en esencia, un grito de guerra contra la mediocridad espiritual. Pero la verdad cruda de Uz no se deja domesticar. Cada vez que alguien lo pierde todo, la salud, los hijos, el sentido de la vida, el fantasma de Job reaparece entre las ruinas.
Reaparece para decir que está bien estar furioso, que está bien pedir cuentas, siempre y cuando no se rompa el hilo de la relación con lo divino. Job enseñó que Dios prefiere una queja honesta y sangrante a una alabanza falsa y mecánica. En las altas esferas del pensamiento, los filósofos se estrellaban contra el muro de Behemoth. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir a Leviatán?, se preguntaban. La respuesta de Job seguía siendo la misma: el diseño es demasiado grande para tu balanza de cocina. El universo no es un sistema de recompensas, es una manifestación de poder y gracia que no pide permiso para ser. En una ciudad sitiada, siglos después, un anciano cerraba su ejemplar de las Escrituras mientras las murallas temblaban bajo el impacto de las catapultas. No tenía miedo. Había entendido, a través de las páginas de Job, que el polvo es solo el principio. Aunque él me mate, en él esperaré, murmuró el anciano, citando el versículo que definía la victoria absoluta sobre el terror. Pero mientras las murallas caían, una pregunta final comenzaba a emerger desde el fondo de la historia, una que obligaría a la humanidad a mirar no hacia el cielo, sino hacia sus propias manos. ¿Qué queda del hombre cuando el cielo calla? Esa pregunta se convirtió en el juicio final para cada generación que sucedió a Job. La historia de Uz no era solo una crónica de pérdida y restitución, sino un espejo donde la humanidad debía reconocer su propia fragilidad. Dios había mostrado su poder, pero también había dejado claro que el hombre, ese soplo que pasa y no vuelve, tiene la capacidad de sostener el peso de la mirada divina sin desintegrarse. A medida que los imperios se levantaban y caían, la paciencia de Job se convirtió en un concepto distorsionado. Los poderosos intentaron usar su historia para someter a los oprimidos, diciéndoles que debían sufrir en silencio como él. Pero la realidad grabada en los pergaminos era mucho más peligrosa: Job no guardó silencio. Job fue un insurgente de la fe que demandó una audiencia con el Rey de Reyes y, para asombro de los ángeles, la obtuvo. En los monasterios del desierto y en las universidades de la Edad Media, los estudiosos se obsesionaron con el capítulo de Leviatán. Entendieron que la bestia no era solo un monstruo marino, sino un símbolo del caos que todavía reside en la creación. Dios no había destruido a Leviatán, lo había señalado como parte de su diseño. Esto significaba que el mal y el sufrimiento no son errores del sistema, sino elementos que Dios mantiene bajo un control que nosotros no podemos comprender. Job se convirtió en el patrono de los que no tienen respuestas. Su silencio final ante el torbellino fue más elocuente que todas las defensas teológicas de sus amigos. Fue el silencio de quien ha comprendido que la explicación no es una serie de razones, sino una presencia. No se sufre con lógica, se sufre con Dios. Pero en el mundo de los hombres, la lección de los tres amigos se repetía una y otra vez. Surgían nuevos Elifaz que señalaban el pecado ajeno para explicar la tragedia. Surgían nuevos Bildad que invocaban la tradición para aplastar la duda. Y la historia de Job seguía ahí, juzgándolos, recordándoles que Dios prefiere la duda honesta del que sufre al dogma arrogante del que observa desde la barrera. En una noche de invierno, un hombre que lo había perdido todo en una plaga se sentó frente a su chimenea apagada. Tenía el libro de Job en sus manos, pero no lo leyó. Simplemente miró las cenizas. Recordó la frase que Job dijo cuando sus hijos murieron: el Señor dio, y el Señor quitó. En ese momento, comprendió que esas palabras no eran de resignación, sino de una libertad absoluta. Si nada te pertenece, nada te puede ser robado. Soy libre, susurró el hombre a las sombras, porque ya no tengo nada que perder, excepto a Dios mismo. Esa libertad, nacida en el vertedero de Uz, estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva en una era donde la ciencia y la razón intentarían desterrar al torbellino para siempre. Para siempre, intentando diseccionar el misterio con el escalpelo de la lógica y la frialdad de los números. Pero el torbellino no se deja atrapar en una fórmula. A medida que la humanidad avanzaba hacia la era de las máquinas y el acero, la figura de Job se mantuvo como una piedra en el zapato del progreso sin alma. Los hombres aprendieron a medir la fuerza del viento y a predecir el rayo, pero seguían siendo tan vulnerables como Job ante el dolor que no tiene nombre y la pérdida que no tiene sentido. El siglo del humo y la pólvora trajo consigo basureros mucho más grandes que el de Uz.
Ciudades enteras se convirtieron en montones de ceniza, y el grito de «¿Dónde está Dios?» se multiplicó por millones. En las trincheras, donde el barro y la sangre eran el único horizonte, el libro de Job volvió a ser el manual de supervivencia. Ya no importaba si el relato era una parábola o una historia grabada en la roca, lo que importaba era que alguien, hace milenios, había estado en ese mismo agujero y no se había rendido. La Teodicea, el intento humano de defender a Dios, se estrelló contra la realidad de los campos de exterminio. Los nuevos filósofos dijeron que, después de tanto horror, ya no se podía escribir poesía, y mucho menos rezar. Pero en medio de ese silencio aterrador, la respuesta de Job volvió a emerger de entre los escombros. No era una respuesta de palabras, sino de presencia. Dios no envió un tratado de filosofía a la ceniza de Job, se envió a sí mismo en una tormenta. Se entendió entonces que el mayor milagro de la historia de Job no fue la recuperación de sus camellos o la belleza de sus nuevas hijas. El milagro fue que el creador de las galaxias se dignara a discutir con un hombre llagado. El milagro fue que el infinito aceptara el desafío de un puñado de barro. Eso confería a la humanidad una dignidad aterradora. Somos lo suficientemente importantes como para ser el blanco de la atención de Dios, incluso si esa atención se siente como un fuego que consume. Job, el hombre que no se quebró, se convirtió en el antepasado espiritual de todos los que, en medio de la oscuridad absoluta, deciden encender una vela en lugar de maldecir la sombra. Su historia enseñó que la integridad no es la ausencia de dudas, sino la persistencia a pesar de ellas. La fe de Job no era una fe ciega. Era una fe que había visto el abismo y, aún así, decidió confiar en el arquitecto que lo construyó. Ahora, en el ocaso de los tiempos, el libro de Job se cierra para algunos, pero se abre para otros con una urgencia renovada. El mundo moderno, con toda su tecnología, sigue siendo una tierra de Uz llena de incertidumbre. La apuesta entre el adversario y el Altísimo parece repetirse en cada corazón que enfrenta una pérdida injusta o una enfermedad cruel. En una habitación de hospital, bañada por la luz blanca de los monitores, una mujer sostiene la mano de su hijo enfermo. No hay torbellinos en el cielo, solo el zumbido constante de las máquinas. Ella recuerda un fragmento de la historia que leyó hace años, algo sobre una redención que vive más allá del polvo. Yo sé que mi Redentor vive, susurra, y por un momento, el peso del mundo parece aligerarse sobre sus hombros. Pero la historia de Job aún guarda un último secreto, una revelación final que solo se entrega a aquellos que están dispuestos a llegar hasta la última página del dolor. Aquellos que están dispuestos a llegar hasta la última página del dolor y descubrir que no hay un final, sino un nuevo origen. El secreto final de Job no radicaba en lo que recuperó, sino en lo que nunca pudo perder, su condición de interlocutor del absoluto. Al final de la épica, el velo entre lo sagrado y lo profano se rasgó para siempre. Job no volvió a su vida anterior como si nada hubiera pasado, volvió como un hombre que caminaba entre dos mundos. Sabiendo que cada brizna de hierba y cada rugido de bestia son parte de un diálogo eterno que no se detiene ante la tumba. La historia de Job, en su página final, nos entrega la conclusión más cruda y realista de todas: Dios no explica el sufrimiento, lo habita. El torbellino no fue una distracción, fue la respuesta definitiva. La respuesta es que, en la economía del cielo, el dolor del justo no es desperdicio, sino la moneda con la que se compra la visión de lo invisible. Job murió lleno de días, pero su verdadera vida comenzó cuando se atrevió a perderlo todo para no tener más que la verdad desnuda frente a él. El adversario se retiró a las sombras, derrotado no por un poder superior, sino por la voluntad inquebrantable de una criatura de barro. Había quedado demostrado que el hombre no ama a Dios por sus regalos, sino por lo que Dios es. Esa es la victoria que hace temblar los cimientos del infierno, una fe que no necesita explicaciones para mantenerse firme en el campo de batalla. Hoy, la tierra de Uz puede estar cubierta por la arena de los siglos, pero el basurero de Job sigue existiendo en cada rincón donde alguien sufre sin entender por qué. La historia termina aquí, en el papel, pero continúa en cada acto de resistencia, en cada oración lanzada al viento y en cada hombre que, frente a la ruina total, decide no bajar la cabeza. Job cerró sus ojos al mundo terrenal, pero su grito sigue resonando en las estrellas.
El hombre que fue heraldo de la ceniza se convirtió en el arquitecto de la esperanza para todos los siglos venideros. Su relato es el recordatorio brutal de que, aunque el sol se oculte y las llagas ardan, el Redentor sigue en pie sobre el polvo, esperando el momento de transformar la ceniza en gloria eterna. Y así, el libro de Job se cierra, dejando tras de sí un rastro de fuego, un aroma a tormenta y la certeza de que, al final del camino, nuestros ojos también verán a Dios.